Salvador Dalí fue un pintor español conocido por todos por su arte surrealista. A modo de introducción podría comentar que Salvador nació en la provincia de Gerona, en Cataluña, en mayo de 1904. En una familia económicamente acomodada, nació sin hermanos, ya que el que hubiera tenido murió unos meses antes de que Salvador naciera, hecho que a la postre llegó a causar diversas crisis de personalidad en la figura de Salvador. De su infancia diremos que ya desde pequeño se le ve una cierta atracción por el dibujo, la pintura, el arte, y su familia lo educó en base a ello. Con 18 años, Dalí se traslada a Madrid y comienza sus estudios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde conoce a lo que serían futuras figuras del arte español como Luis Buñuel o como Federico García Lorca, entre otros. De la Academia de Bellas Artes lo expulsarían 4 años después. En Dalí se aprecian dos tendencias. La primera de ellas más relacionada con la abstracción, donde crea universos figurativos propios, y otra más basada en las convenciones del Renacimiento, citando a Dalí como el último gran renacentista. Hacia 1929, Dalí se instala en París y allí se inmiscuye en la orbe de artistas surrealistas que allí están aposentados. Posteriormente, conocería a Gala, quien a partir de ahí sería la compañera de viaje con quien compartiría su vida. La década de los 40 es significativa porque Dalí es expulsado del grupo surrealista parisino. Entonces, junto a la que ya es su esposa Gala, hacen las maletas y emigran a Nueva York, donde Dalí sigue realizando composiciones escritas como algún guión cinematográfico, como su propia autobiografía, incluso alguna novela, además de seguir creando obras. En la década de los 50, Dalí regresa a Cataluña, donde allí sigue desarrollando su obra, en la que en esta época se nota que destaca los temas relacionados con la historia, con la ciencia, con la religión. En la década de los 60 empieza a notarse que hay una disminución en la cantidad de obras que Dalí realiza. Ello también es debido a otro tipo de proyectos personales que Dalí empieza a llevar a cabo, como colaboraciones publicitarias y otros temas. Ya en los 80 se percibe que Dalí y su estado de salud iban empeorando por momentos. Además, en 1982, Gala, su esposa, muere y bueno, esto es un hecho que pone de manifiesto un renuncio a las ganas de vivir por parte de Salvador. El estado del artista era lamentable hasta el punto de que son varios amigos y artistas de su entorno quienes de él se hacen cargo y se ocupan hasta que en enero de 1989 muere a causa de una parada cardiorrespiratoria. Como anécdota, diremos que el último cuadro que Dalí pintó, El atleta cósmico, se lo regaló al rey Juan Carlos I en señal de agradecimiento al título que éste le concedió de Marqués de Púbol, provincia natal de Salvador. Por último, decir también que para evitar conflictos entre el gobierno nacional, el gobierno autonómico y evitar los intereses y las malas intenciones, Salvador decidió que fuera el Estado español el, el heredero universal de su obra. Hasta aquí podemos comentar la biografía de Dalí. Bueno, pues una figura también muy importante que habría que mencionar con respecto a Dalí, pues es Sigmund Freud, con respecto a la corriente surrealista. Los surrealistas adoraban a Freud por la importancia que sus teorías pues daban al inconsciente, que se consideraba la única dimensión donde el individuo pues se encuentra en su estado puro, libre de controles de la razón, la moral y leyes represivas.
Ese estado es el que perseguían los surrealistas, para plasmarlo pues, en su obra artística. Por tanto, ligar la corriente surrealista al psicoanálisis se trataba de convertir pues, a la pintura en un método de conocimiento que hiciera aflorar otras dimensiones paralelas a la razón, mágicas, misteriosas, que habitan las profundidades del ser humano y que podemos presentir y representar. Estos artistas utilizaban pues, métodos claramente basados en el psicoanálisis, como el ejemplo del automatismo, o centrándonos en Dalí, el paranoico crítico, que consistía pues, en una exaltación consciente de elementos que conforman el mundo interior del paranoico. El personaje paranoico revela de forma espontánea pues, la imagen que para él conforma la realidad, y esta imagen pues, está deformada por su obsesión y problemas. Dalí quería a toda costa conocer a Freud y bueno, como anécdota que contar, pues lo conoció el 19 de julio de 1938, que fue gracias a que Stefan Zweig pues, los presentó en Londres un año antes de la muerte de Freud. Esta visita pues tuvo como producto que Dalí dibujara un retrato de Freud. Y Dalí cuenta que la cabeza de Freud le evocaba la forma de un caracol de Borgoña y así intentó manifestarlo en su retrato. Análisis de la obra El gran masturbador de Salvador Dalí. En cuanto a su composición, nos encontramos con una figura central, una cabeza blanda, amarilla que se está deformando y sumergiéndose en un estado onírico. Esta cabeza representa a Dalí y tiene unos rasgos muy particulares, como una inmensa nariz que se apoya en el suelo y unas pestañas y un ojo cerrado. En torno a esta cabeza se distribuyen los diversos elementos que componen esta escena. Comenzaremos por el busto femenino, que se aproxima a unos genitales enfundados en unos calzoncillos blancos, símbolo de la situación contenida y protegida. Si nos fijamos en el detalle, las rodillas están sangrando. Del pecho de la mujer emerge un lirio blanco, símbolo de la pureza, de la masturbación sobre todas las demás relaciones sexuales. Esta representación gráfica simboliza la obsesión que Dalí tenía en torno al sexo. Si seguimos con el análisis, podremos fijarnos en un león, que representa la lujuria y la libido. También apreciamos un anzuelo en la cabeza. Este anzuelo simboliza el anclaje de Dalí con su familia, que lo cuestiona y lo confronta. También apreciamos una langosta de enormes magnitudes. Insecto que aterrorizaba a Dalí desde su infancia y que se repite en los diversos cuadros. Este insecto está cubierto en su abdomen por hormigas, símbolo de la putrefacción. Podríamos traducirlo como la descomposición de un cuerpo que aterroriza a Dalí, al cual solo le queda un camino, el sexo, para liberarse. Las conchas y los guijarros simbolizan el pasado, en la playa de Cadaqués. En el plano horizontal nos encontramos con la figura de dos amantes que se están abrazando. Son Dalí y Gala, en su primer encuentro. Si profundizamos más en este plano nos encontramos un hombre, solitario. Es Dalí, tras la ausencia de Gala, porque ella, en ese primer encuentro, era su amante nada más. Y tras este se fue con su pareja, que era el poeta Eluard. Así finalizamos el análisis y el trabajo de Dalí. Espero que os haya gustado mucho.
Hola, 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 hola. José, tío. El gran masturbador. El gran masturbador. Genitales que están cubiertos por unos calzoncillos blancos que lo aprietan y unas rodillas sangrantes. Quedan protegidos por unos calzoncillos blancos porque Dalí aborrece y abobina el sexo con contacto físico. Para yo no sé hasta qué punto estamos puestos en esta cuestión. El voyerismo es mirar a personas realizando actos sexuales. Un personaje. Sí que era un personaje. Aparece una langosta. Una langosta no es un saltamontes, es una... ¿Qué quiere decir la hormiga? ¿Qué son las hormigas de Dalí? Las hormigas de Dalí son la muerte. Las hormigas se están posando, están cubriendo el cuerpo relacionado con la práctica del sexo, porque nosotros, además de tener sexo para tener placer para el cuerpo, lo hacemos con otro fin, que es el de procrear. ¿Y qué pasa cuando procreamos? Que nosotros nos morimos, nuestro cuerpo se pudre y nuestros hijos continúan con parte de nosotros.